La cultura griega ha evolucionado durante toda su historia, con sus inicios en las civilizaciones minoica y la civilización micénica, continuando con la notable Grecia clásica. El surgir de la época helenística y por medio de la influencia del Imperio Romano y su sucesor, el Imperio Bizantino, en la Grecia oriental, el Imperio Otomano también tuvo una influencia considerable en la cultura griega. Pero es la guerra de la independencia griega la que revitaliza Grecia y proporciona el nacimiento de una identidad individual dentro de su polifacética cultura a lo largo de su historia. El arte y la arquitectura de la antigua Grecia tuvieron una gran influencia en el arte occidental hasta la actualidad, ya que es parte de su legado cultural. El arte bizantino y la arquitectura bizantina jugaron un importante papel en los inicios del cristianismo y quedan influencia en las naciones hasta ahora. Debido a los estragos de la historia, solo una pequeña variedad del arte griego antiguo ha sobrevivido. Las esculturas, arquitecturas y artes menores, incluyendo el diseño de monedas, cerámicas y el grabado de piedras preciosas. Arquitectura. Los restos de la arquitectura aún previven o están bien documentados actualmente. Los antiguos griegos desarrollaron cuatro estilos primarios u órdenes clásicos: el sobrino y dórico y el refinado y decorativo jónico. Hay que señalar que el estilo jónico evolucionó dentro del estilo corintio. La forma rectangular de los antiguos templos griegos, rodeados de columnatas soportadas por un pavimento triangular construido de piedra, caliza o mármol, sigue siendo un estilo popular hasta la fecha, aunque el arco era familiar a los troyanos. No estaba ampliamente extendido su uso, en contraste con las posteriores edificaciones romanas. Las obras representativas que perviven de la arquitectura griega son el Partenón y el Erecteón de Atenas, y las estructuras romanas basadas en el modelo griego, con el Panteón de Roma, el cual es atribuido al arquitecto griego Apolodoro de Damasco. Grecia tiene una destacable, rica y fuerte tradición literaria que abarca unos 2800 años y a través de varias épocas. La época clásica es la que más comúnmente se relaciona con la literatura griega. Comienza en el 800 a.C. y mantiene su influencia durante el periodo bizantino. No obstante, la influencia del cristianismo comenzó a engendrar un nuevo desarrollo de la palabra escrita. Muchos elementos de la antigua tradición milenaria están reflejados en la moderna literatura griega, influyendo en las obras de los laureados con el Nobel, Odiseo y Elitis y George Severus. Periodo helenístico. Tras las conquistas de Alejandro Magno, los extensos territorios sometidos a Macedonia adoptaron la herencia de la cultura helénica de la Grecia clásica. Después de la muerte de Alejandro, sus sucesores, los diádocos, fundaron las grandes dinastías que dominaron el Mediterráneo oriental, como la Ptolemaica en Egipto, la Seleucida, con centro en Siria, y la Antigonida. Estos soberanos y sus cortes supieron conservar y alentar el espíritu griego, tanto en las artes como en las ciencias. Ciudades como Alejandría y Antioquia se convirtieron en grandes centros políticos y culturales. La cultura de lengua griega era la predominante entre la gente educada y de la aristocracia, y era la que se transmitía a través de la enseñanza. La cultura helenística de lengua griega se mantuvo en el Mediterráneo oriental, incluso cuando los reinos helenísticos fueron derribados por Roma y se integraron en el Imperio Romano. Grecia bizantina. La expansión del cristianismo por todo el mundo grecorromano en los siglos IV, V y VI, junto a la helenización del Imperio bizantino que se produjo en el periodo, llevaría a la formación de una forma literaria única, que combina influencias cristianas, griegas, romanas y orientales, como las del Imperio persa. A su vez, esto permitió que se desarrollara la poesía cretense, la sátira poética en el Oriente griego y el género histórico con varios prominentes historiadores como Procopio de Cesarea. Grecia moderna. La literatura griega nació a partir de la Revolución griega de 1821 y la subsiguiente independencia de Grecia en 1831, y como tal, la literatura griega del periodo está fuertemente influida por temas revolucionarios, aunque el impacto de la literatura griega de la Ilustración también podía ser destacada, además de la influencia de las canciones y novelas acríticas del Imperio bizantino. En el siglo XX, la tradición literaria griega moderna abarca la obra Constantino Scavíf, considerado una figura clave de la poesía del siglo XX, Conmovedor Giorgos Seferis, cuyas obras y poemas aspiraron a unir la literatura de la Grecia antigua y moderna, y Odiseas Elitis,
quienes ganaron el Premio Nobel de Literatura. Nikos Kazantzakis, también una gran figura, con obras como La última tentación de Cristo y Cristo resucitado, recibieron reconocimiento internacional. Basiliskos es extremadamente traducido.